la anulación de la emoción que en ese momento, pues en algún momento de la conversación o de la experiencia que se tenga, por ejemplo, acá la figura que se muestra es una experiencia de ira, siempre se está, digamos, mostrando el hecho de que muchas veces nosotros no dejamos que se vivan experiencias pues relacionadas, por ejemplo, con la vergüenza, con la ira, con la tristeza, siempre estamos como tapando ese tipo de escenas y no permitimos que los hijos pues definitivamente puedan empezar a vivir esa experiencia y transitar desde ahí, ¿cierto? Si pasan, digamos, situaciones en el colegio, siempre queremos irlo a resolver todo, o pasan situaciones en la escuela, por ejemplo, en el colegio, siempre queremos estar tan pendientes de todo que nos olvidamos de detalles tan, digamos, sencillos que tienen que ver básicamente con la posición que pueda tomar el niño o la niña al momento de resolver, por ejemplo, el conflicto, ¿cierto? Un poco conocer cómo está esa instrucción y cómo está esa adaptación de ese niño a ese medio, ¿cierto? Cuando se expone a los amigos, eh, desde qué posición se está exponiendo, ¿cierto? Como el niño al que todos le hacen bullying y él lo acepta, o es un niño que al contrario, pues eh, también tiene procesos de bullying o también, digamos, hace parte de la burla, ¿sí? Entonces es importante conocer cuáles son esas posiciones que ellos van tomando, ¿sí? Dentro de sus mismos procesos de comunicación. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de empezar a superar esas relaciones dependientes, entramos en, digamos, en varios aspectos. Lo primero es romper con la negación, es decir, enfrentar el problema desde la honestidad, hablar de lo que realmente es importante, o sea, hablar del problema que se tiene en ese momento, ¿sí? Muchas veces nosotros entramos a hacer procesos de racionalización, justificando desde lo espiritual, es decir, muchas veces pues basados en una religión, creemos que es el medio más adecuado para entrar a corregir, para entrar a mediar en los procesos, ¿sí? Y asimismo vamos adaptando situaciones externas que finalmente hacen parte del discurso, hacen parte de la respuesta que tenemos como padres o como cuidadores y que es importante diseñarlo no solo desde lo intelectual, es decir, no solo desde el recurso externo que yo pueda tener, ejemplo, unas asesorías o orientaciones sobre crianza, sino que también es aprender a reconocer si esos patrones en algún momento fueron nocivos, ¿cierto? Para mi crianza como adulto, ¿cierto? Ahora padre de familia o cuidador, ¿sí? ¿Cómo estoy realmente haciendo esa exposición de esos modelos? Entonces, la invitación es para hacer una exploración de eso, ¿sí? Cómo estoy explorando esos patrones que yo traigo desde niño y finalmente cuando me expongo a ser madre, de esos patrones que tenía cuando pues estaba en ese rol de hija, ahora cómo estoy haciendo finalmente esa conexión, ¿cierto? La conexión con los hijos o la conexión finalmente, ¿cierto? Con esa pareja que está ahí expresando, digamos, también esa otra parte de la crianza. Entonces, me parece que es interesante mencionar esto porque muchas veces nosotros hemos vivido por años, hemos vivido situaciones de abandono, situaciones de abuso, situaciones en las que nos hemos visto expuestos desde nuestras emociones, la vergüenza, eh, también experiencias que nos han llevado pues efectivamente como a tener que lidiar, ¿cierto? Con situaciones de dolor, por ejemplo, y que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de hablarlo, simplemente lo callamos en su momento o estuvo en su momento pues la respuesta que fue, digamos, obviarlo o anular ese momento, ¿sí? Entonces, como no se vivió la experiencia, creemos que las otras personas que están ahí bajo nuestro cuidado pues tendrán como una experiencia similar y de hecho se asume de esa manera, es decir, cuando tú lo anulas, crees que las otras personas también lo pueden anular de la misma manera y tal vez seguir una vida aparentemente tranquila y aparentemente estable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá aparece otro detalle importante dentro de esos patrones, ¿sí? Y es que nosotros muchas veces desde la infancia seguimos cargados con cosas que creemos que en nuestra edad adulta, ¿sí? En nuestra etapa de adultez, pues están resueltos. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando nos exponemos ante un público, sentimos vergüenza, temor, timidez, o por ejemplo, cuando estamos inquietos frente a un momento para
aprender a afrontar y decir la verdad. Todavía nos da ansiedad, todavía sentimos el pánico o sentimos miedo para afrontar alguna situación difícil dentro de la familia. Es decir, siempre estamos trayendo y evocando situaciones de lo que nosotros éramos de niños y cómo resolvíamos los problemas cuando éramos niños. Seguramente hay cosas que nosotros en nuestras experiencias de niños eh, no hemos tenido la oportunidad o no hemos querido también observarnos hacia adentro un poco y reconocer que dentro de esa dotación pues hay situaciones de responsabilidad que no hemos querido asumir y creemos que delegando esos patrones, ¿cierto? Y asumiendo tal vez posiciones muy rígidas frente a los hijos o frente a esas personas que tenemos bajo nuestro cuidado, creemos que de esa manera es que uno asume la responsabilidad de criar, ¿cierto? Porque se supone que es por el buen camino, entonces uno cree que el buen camino es eso, hacer todo bien, buscar la aprobación de todos, es decir, molestar lo mínimo. No, Y y cuando tú no molestas o cuando haces o pareces que, que todo mundo, digamos, está funcionando bien y que la familia funciona perfecto y que a nadie molestas y que a nadie inquietas y que finalmente pues los hijos hacen lo que tú dices, ahí creemos que todo está funcionando perfecto porque no hay problemas, ¿cierto? Aparentemente no estamos leyendo problemas. Y luego se desatan situaciones como por ejemplo las adicciones o se desatan situaciones en las que encontramos los hijos o los hermanos menores de pronto denunciando situaciones en las que se encuentran realmente maltratados psicológicamente, ¿sí? Porque se encuentran anulados, porque muchas veces dentro de esos patrones, por ejemplo, en algún momento, cuando el hijo hacía la pataleta, pues la mamá lo único que decía era ignórelo, déjelo pasar, no le paren bolas, ignórelo y se van a dar cuenta que en un momentico va a dejar de llorar. Entonces, cuando nosotros hacemos eso de manera repetitiva, pues muy seguramente eh, en esa capacidad que tenemos nosotros para almacenar información, gran parte de esa información se queda aquí, ¿cierto? Rayando profundamente las otras interacciones que están por venir. ¿Cuáles son las otras interacciones? La escuela, el colegio, seguramente la universidad, etcétera, un lugar de trabajo. Y las personas van creando esas personalidades donde uno va notando pues que hay aspectos de baja autoestima, por ejemplo, de pobre autonomía, porque realmente no se pueden tomar decisiones y cuando se toman decisiones siempre se está buscando la aprobación del otro, la aprobación del amigo, la aprobación de la pareja, la aprobación de la mamá, la aprobación del jefe. Siempre estamos buscando eso, una aprobación, un sí, una buena mirada, un dedito arriba, etcétera. Todo eso pues llama la atención, porque realmente cuando nos encontramos con esto, pues encontramos que hemos sido guiados por personas que también tienen experiencias de muchos vacíos, experiencias de mucha violencia, por ejemplo, de abandonos, ¿sí? Y que ellos pues han dado desde lo que ellos son como seres humanos. Entonces, pues si ahora nosotros lo estamos haciendo de manera consciente y tenemos la oportunidad de romper ese ciclo de la codependencia o el ciclo un poco del daño que nosotros estamos perpetuando, es una manera como podemos empezar realmente a notar cómo ayudar al otro significa también aprender a soltar, ¿cierto? La ayuda que el otro necesita no es que tú le hagas todo siempre. La ayuda que el otro necesita no es que tú obvies lo necesario para la otra persona, solamente se fija un poco dentro de la necesidad misma, es decir, muchos de nuestras experiencias en Medicol, por ejemplo, hablamos mucho de las necesidades desde los padres, entonces es una necesidad de la madre o del padre saber que tiene su cuarto organizado, saber que lava la loza, etcétera, porque hace parte de una convivencia, ¿cierto? Pero es la necesidad de la madre, no la necesidad del hijo. ¿Cómo hacer para que efectivamente el hijo pueda crear esa necesidad? ¿Sí? Y cuando digo necesidad es porque realmente no se está pensando en lavar todos los platos del día o en limpiar el cuarto necesariamente, sino que siempre se trasciende. Es decir, ¿esto para qué le sirve al hijo? Para crear hábitos. Hábitos que más adelante va a necesitar en su trabajo, por ejemplo, en una relación de pareja, inclusive en su propia familia le van a servir, ¿cierto? Pero es la manera como nosotros realmente estamos aproximando a nuestros hijos o a nuestros hermanos a crear esa necesidad. Si realmente
es sentida o hace parte de un parecer que todo está bien y me obedece. Entonces es muy juicioso porque hace todo lo que yo le digo y es juicioso porque llega temprano y organiza las cosas que yo le digo, ¿cierto? El cuarto, no sé, la luz, etcétera. Entonces, en esa experiencia es importante que nosotros podamos comprender hasta dónde realmente la ayuda de nosotros empieza dejando de ayudar, ¿sí? Y cuando digo dejar de ayudar significa que precisamente podamos ubicarnos en un concepto de no hacerlo todo por él, ¿sí? En temas físicos y psicológicos, sino también permitir que el otro tome decisiones, permitir que el otro se equivoque y saber que desde ese error es que realmente se genera un primer aprendizaje y es el darse cuenta, ah, bueno, entonces aquí estoy entendiendo cosas que se relacionan, por ejemplo, con una responsabilidad sexual o que se relacionan con una toma de decisiones, sí, se relacionan con la interacción con el otro, por ejemplo. Eso es algo que necesariamente nosotros debemos aprender a satisfacer en nosotros mismos, es decir, hasta dónde realmente esa ayuda que yo doy y que yo permito, ¿cierto? Que fluya dentro de esa dinámica de familia, pues es coherente y es clara. O siempre estoy haciendo todo por todos, organizando la casa, teniendo todo listo, aquí no falta nada, el tema de ser un excelente proveedor o proveedora, ¿sí? Y no falta nada en la casa, ellos solamente tienen que estudiar y ser felices, pero son conceptos y son discursos que se van quedando muy vacíos en el camino porque nuestros hijos necesitan consultar, nuestros hijos necesitan vivir esa experiencia de modo subjetivo para que realmente ellos la llenen de valor y la llenen de significado para ellos. No es solamente lavar los platos por lavar, no es solamente tender la cama, o sea, ahí nos quedamos cortos en la intención que nosotros buscamos como padres o como cuidadores, ¿sí? Entonces los invito para que empecemos a revisar dentro de esos aprendizajes que tenemos y que traemos de nuestra historia, ¿sí? ¿Cuáles de esos aprendizajes nosotros sentimos que podemos empezar a desprenderlos? Y desprender significa no abandonar al otro en su crianza o no abandonar al otro y soltarme completamente. No, desprender significa realmente hasta donde yo estoy dejando que esa obsesión que tengo porque cada cosa funcione perfecta, ¿sí? Dentro de esa dinámica de familia, pues estoy dando realmente un paso a un lado y permito que las cosas también fluyan en su manera natural, ¿cierto? Ahí es cuando encontramos, por ejemplo, situaciones en las que cuando consultamos por drogas, pues realmente no son las drogas, son otras condiciones que están ahí dentro del contexto de familia, que es importante detallar, organizar, y se inicia por la misma comunicación, es decir, cuando realmente nosotros intencionamos los espacios de comida para hablar de lo realmente importante, intencionamos el ver televisión, el salir a disfrutar, no sé, de una tarde, a caminar, a ver una película, es decir, cada uno de los espacios están intencionados por un proceso de interacción inicialmente, pero también porque es la apertura para conocerse desde otros puntos de vista, desde otras formas, desde otras expresiones, también desde el afecto, ¿sí? Entonces, ahí es importante cuando nosotros nos preguntamos sobre cómo aprender a superar todas esas situaciones que a veces nosotros de modo codependiente estamos señalando y estamos codificando a la familia, ¿sí? Y también la estamos cosificando desde ahí. ¿La familia para qué? Entonces, muchos de las experiencias que tenemos allí en Medicol, nuestros usuarios cosifican sus familias porque pues es importante tener un techo y una comida y desde ahí corresponden, pero se pierde realmente la dinámica de crecer, de madurar juntos, ¿sí? Y de crecer juntos. Los que tienen hijitos pequeños es crecer también con ese hijo pequeño, si es adolescente, si es adulto, seguir en esa madurez de familia, ¿sí? Es seguir creciendo con ese hijo en sus condiciones y en sus situaciones más básicas, pero también empezar a revisarse como integrante de la familia, cuál es la exposición que yo tengo en relación a esas emociones de manera constante, ¿sí? Cómo estoy resolviendo los problemas. Y cuando suceden cosas, límites en esa dinámica, cómo estoy realmente exponiéndome frente a eso, ¿sí? Eso es importante porque finalmente nuestros hijos o las personas que cuidamos pues echan mano de eso, ¿cierto? Es como el ejemplo, que es algo que sé que ustedes pues lo manejan perfectamente, ¿sí? Eh, Aquí tengo unas preguntas generadoras que me gustaría que pudiéramos conversar sobre esto. Antes de las preguntas es comentar un poco sobre cómo podrían generarse esas experiencias eh,
las experiencias de conocer cómo aprender a superar, por ejemplo, las situaciones de codependencia en familia, ¿sí? Hemos hablado mucho del tema de los límites y principalmente los límites porque el límite es la posibilidad de dialogar, ¿cierto? Entre lo permitido, pero también entre esa facilidad que pueda generar el límite para crear esa autonomía, es decir, la toma de decisiones, las posiciones, las responsabilidades que realmente se asumen, uno con lo que yo estoy diciendo, con lo que yo asumo, pero también un poco con la coherencia del ser humano que está ahí al frente y tiene un rol como padre, ¿cierto? Entonces, al ser nombrado padre, es una persona a la que uno sigue, ¿sí? Y uno imita. Hay ciertos aspectos que uno imita del padre o de la madre. Entonces, realmente yo estoy siendo coherente con ese rol y en qué aspectos siento que todavía necesito mejorar, replantearme, repensarme también como ser humano dentro de ese rol, ¿cierto? Es decir, es cuando nosotros podemos invertir más energía en nosotros mismos, dejar principalmente que el otro pueda tomar esas decisiones, es dar un fresquito también a la relación y permitir que el otro se descubra a sí mismo en sus propias búsquedas, en sus propias necesidades y pueda realmente identificarlas, ¿sí? Es un proceso de empatía, es un proceso largo, pero ayuda muchísimo también a generar las posibilidades de diálogo, ¿sí? De esos puntos que ustedes realmente sienten o de los aspectos que ustedes sienten que los unen como familia y en qué momentos es necesario hablar de eso. Inclusive las adicciones es una de las cuestiones que muchas veces nos preguntaríamos si tienen respuestas de orden espiritual, es decir, sobre las mismas búsquedas que se emprenden y que muchas veces los padres pues acompañan a esos hijos en esas búsquedas, siendo codependientes también, porque se pierden en esa emocionalidad. O del otro lado, ¿cierto? Que finalmente se abandonan por completo y no hay una respuesta de adherencia o de apoyo frente a la misma situación, ¿cierto? Eh, Otra situación que me parece importante que podríamos tener a la mano corresponde con mejorar el cuidado hacia sí mismo, es decir, sobre esa respuesta de autocuidado que yo tengo como padre o como cuidador. En la medida en que yo genere ese autocuidado, y el autocuidado es pues aprender a valerme por mí mismo, pero también es a reconocer cuando me equivoco, ¿cierto? Y saber cómo afronto esas situaciones, el autocuidado emocional, cuando yo puedo hacer una gestión sana de esa relación, sana de esa emoción y decir, bueno, hoy no fue un día tan fácil en el trabajo, entonces pues me gustaría mm, comentar cómo estuvo ese día, ¿cierto? Y tener esa posibilidad de hacerlo con un hijo pequeño o adolescente también se puede, porque nuestros hijos comprenden, porque ellos también han tenido experiencias de dolor y seguramente están calladas por temor, ¿cierto? Pero cuando la mamá o el papá o el cuidador se expone frente a esa situación y dice siento dolor o siento miedo frente a esta situación que estamos viviendo como familia, es una oportunidad para que el hijo o el otro se abra también en esa condición y diga, bueno, también me siento un poco así, desorientado o me siento desarticulado con las cosas que están pasando en la casa o me siento problema o me siento parte de la solución, ¿cierto? Entonces es interesante también que nosotros podamos asumir roles donde realmente nos podamos sentir implicados y aprender a cuidar de esa emocionalidad, a cuidar de nosotros mismos. Y eso nos ayuda también a entender sobre esas condiciones de niño que todavía no tenemos resuelto, ¿sí? Hay cosas que a veces exponemos y las exponemos de manera inconsciente muchas veces, ¿cierto? Entonces, cuando vemos o cuando fuimos castigados de niños y ahora castigamos exactamente igual a nuestros hijos, o castigamos o corregimos o prohibimos, o bueno, todo lo que nosotros estamos ahí como prefiriendo como recurso para llevarlo al límite. Es interesante cuando también nosotros podemos hacer una pausa y retomar desde ahí y hacer un buen análisis en términos de autocuidado, ¿cierto? El análisis que nos permita identificar cuáles han sido como esas libertades perdidas para el hijo que en algún momento pueda estar atravesando un proceso de adicción o para ese esposo, para esa pareja, etcétera. eh, en qué momento se está perdiendo esa libertad y en qué momento también como codependiente perdiste esa libertad de ser tú mismo para estar al cuidado de esa otra persona, ¿cierto? ¿Y qué estás entendiendo por cuidado? Cuidado significa
involucrarse totalmente y llenarlo de cosas para que no vuelva a caer en la adicción y estar muy pendiente y estar muy concentrado en eso. O significa también tener un fresco en la relación y decir, mira, me siento de esta manera, me siento eh, también pues con muchas dudas respecto a lo que está pasando contigo, etcétera. Es decir, generar esa posibilidad en la que te sientas sin herramientas, te sientas sin recursos, eso ayuda a comprender que el otro pues tiene que tener una posición activa frente a su propio proceso, ¿sí? Y cuando digo activo es porque finalmente puede pensarse desde su necesidad y crear el proceso realmente como una necesidad sentida, no como algo impuesto, no como algo forzado, no como algo que finalmente pues hago esto por mis papás para que estén tranquilos, sino que finalmente se pueda crear eso, ¿cierto? Se pueda crear ese ambiente y se pueda crear realmente el contexto en el que el otro pueda tomar decisiones de manera tranquila, ¿sí? Está guiado por sus cuidadores y por sus padres, sí, pero esa guianza es simplemente también aprender a tomar y dejar que el otro tome posiciones activas en esa relación. Por eso la relación, su mismo nombre lo dice, ¿cierto? Pues es cuando se relacionan dos cosas o dos personas, ¿cierto? Y de la relación de los dos sale solo una. Entonces, es la creación de mi historia con tu historia, igual una historia, no dos historias o tres historias, no, igual una historia. Cómo a partir de eso nosotros aportamos emociones, conocimiento, experiencias positivas o negativas y hacernos cargo de eso, es decir, de la crianza de cada uno, realmente cuáles son los aportes que estamos haciendo para esta nueva experiencia que estamos teniendo de crianza, ¿sí? Entonces me llama la atención reconocer las posiciones que tenemos, cómo estamos en términos de autocuidado, cómo estamos en establecimiento de límites. Los límites y las normas siempre lo hemos mencionado, siempre son cosas diferentes que realmente pues hacen parte de la relación, como en todas las relaciones del mundo, pero finalmente se va creando desde la misma necesidad de la relación, ¿cierto? Ahí es importante que se hable, que se discuta y que se puedan dinamizar desde esas necesidades básicamente, ¿cierto? Bueno, me gustaría socializar estas preguntas con ustedes, escucharlos un poco también en estos 20 minutos, escucharlos un poco en relación a las preguntas que tenemos acá en la diapositiva y que podamos conversar sobre las experiencias que ustedes han tenido pues de crianza, ahora ustedes como padres adultos, qué cosas estarían dispuestos a abandonar siendo ahora padres. Entonces, son como dos roles a la vez, ¿cierto? El hijo que fui, la madre que soy, o el hijo que fui, el padre que soy. Un poco empezar a abandonar esos patrones que sentimos que en algún momento pues fueron forzados o nos hicieron daño, y si estamos dispuestos, ¿cierto? A abandonarlos, a crear nuevos vínculos que realmente estén dotados de patrones un poco más dinámicos, un poco más sanos sobre todo, ¿sí? Entonces, no sé si alcanzan a leer bien las preguntas y si quieren comentar desde las preguntas, por supuesto, está habilitado el micrófono, o si quieren simplemente comentar su experiencia, pues también es sano. Entonces, pues voy a habilitar por acá, no sé si de pronto han escrito aquí en el chat, ya lo voy a mirar también. Los que quieran pueden escribir por el chat y pues yo lo voy revisando, o los que quieran pueden activar su micrófono o levantar la mano si les parece y lo vamos conversando entre todos. Entonces, pues los escucho, pueden levantar la mano los que quieran o las personas que quieran comentar también sobre su experiencia. O si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren comentar algo relacionado con los patrones de crianza, un poco con la experiencia que ustedes tienen en este momento en sus casas, o que ustedes conocen, de pronto familias también, en las que ustedes pues reconocen que muchas veces esos patrones no han sido claros, o al contrario, pues han sido solamente repetición, y qué daños ustedes creen que en algún momento pues sienten que se puedan generar, ¿sí? Pueden hablarlo como experiencia propia o a través de experiencias de terceros también que ustedes de pronto conozcan y que quieran compartir aquí en esta sesión del día de hoy. Entonces, pues los escuchamos.
Pueden levantar la mano, activar el micrófono, escribir por el chat. Cualquiera de las opciones está bien. No sé si están leyendo las preguntas. Pueden responder las preguntas también si les parece o hacer comentarios. Bueno, por aquí tenemos una, no sé si es pregunta o es afirmación. Bueno, si hablamos de los patrones típicos, eh, sí, a veces ni los reconocemos. Pues acá en las diapositivas menciono solamente algunos. Uno de ellos es precisamente la compensación, es decir, somos papás que nos gusta estar compensando o cuidadores que nos gusta compensar las situaciones que pueda estar atravesando la familia, ¿cierto? Entonces queremos ser buenos papás en todo momento, eh, saldar las deudas por no haber estado en su momento debido a nuestros trabajos o debido al tiempo en que no se pudo estar presente. Entonces siempre estamos adaptando cosas para decir que no se hizo, pero decirlo de una manera cariñosa. Entonces siempre estamos utilizando las emociones, en este caso la compensación de la ausencia a través de los juguetes, por ejemplo, a través de detalles y siempre permitiendo, a veces en las laxitudes que tenemos, pues es porque creemos que el hijo eso es lo que necesita, ¿cierto? Y vuelvo y reitero con el tema de la necesidad, es que es la necesidad tuya, no la del hijo, ¿cierto? Cuando estamos nosotros dinamizando normas y límites en el hogar, pues los tomamos desde una posición a veces psicorrígida porque creemos y pensamos que es lo mejor y caemos a veces en la trampa de pensarlo solamente a solas o pensarlo solamente entre padres y al momento de relacionarlo con los hijos, pues no cuadra. No cuadra porque efectivamente no se ha llegado al consenso, no se ha llegado al acuerdo, simplemente se impuso, ¿sí? Y hay momentos en los que a veces puede pasar, ¿sí? Porque tenemos hijos o tenemos a cargo de pronto personas que no son fáciles, ¿cierto? Pero hay de historias a historias. Entonces ahí es importante cuando la dotación que... Se te fue el audio, apagaste el micrófono. Ah, ok, por acá. Diego Agudelo. Buenas noches, muchas gracias. Yo soy el abuelo de Alejandro Arias Agudelo y vivo aquí en la ciudad de Cali. Lamentablemente muchas veces nosotros cometemos un error de darle a los hijos y a la gente que está alrededor nuestro lo que no tuvimos y se nos olvidó lo más importante, la disciplina que nos dieron muchos abuelos. Nosotros dimos lo que no nos dieron, pero se nos olvidó dar lo que sí nos dieron. Respeto, disciplina, que lo que tú dices, ese sentido de colaboración, lo tomamos fue, como yo trabajo, tú me ayudas a esto, a esto, a esto, y yo te premio. Pero se nos olvidó que es simplemente una corresponsabilidad de cada uno. Yo lo hago porque quiero colaborar, mi obligación es esta, y quiero compartir esto, pero no tomarlo como una obligación. Y nosotros, lamentablemente, Bueno, sí, muy bien. Pues respecto a lo que dice el señor Diego, las posiciones que nosotros vamos tomando es porque efectivamente pues vamos asumiendo roles, pero todas las familias tienen dinámicas diferentes, todas. Entonces no podemos nosotros creer que porque esta dinámica funcionó en los años 50 o en los 80, pues ahora las dinámicas que tenemos de nuestros jóvenes son dinámicas
Tu Se te bloqueó micrófono. otra vez el celular, el micrófono. Ah, ok, listo, ok, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, respecto a lo que dice el señor Diego, me parece muy importante porque a veces, sobre todo, digamos, ahora nuestros jóvenes y las dinámicas que tenemos ahora con nuestras familias son dinámicas en las que realmente tenemos que pensarnos desde el diálogo, porque ya son jóvenes que traen una dotación diferente, ¿cierto? Son jóvenes que tienen unos recursos desde la misma modernidad, ¿cierto? Hay una saturación de estímulos en los que ellos ni siquiera saben pensar o hacer una clasificación de todo lo que ellos están recibiendo. Entonces, la familia sería muy importante que nosotros fuéramos ese punto resiliente, es decir, donde ellos realmente puedan encontrar una respuesta a eso que están encontrando, a eso que ellos están experimentando desde afuera, ¿sí? Me llama la atención eso porque nosotros hablamos de respeto, hablamos de unidad, hablamos de igualdad, pero se nos olvidó pues empezar por el respeto a sí mismo, es decir, en qué momento cuando yo me exalto, pues realmente estoy botando una información importante ahí, entonces el hijo dice, bueno, si mamá se comporta de esta manera, seguramente esta es la lógica y así es como uno tiene que actuar en la vida, ¿cierto? Etcétera. Entonces, eso que dice don Diego me parece llamativo, como también si estamos dispuestos a pensarnos, ¿cierto? Como unos padres o como unos cuidadores, primero nos vamos a hacer cargo de lo que realmente nosotros podemos comprender, ¿cierto? De eso que llamamos respeto, de eso que llamamos disciplina, cómo lo estamos realmente asumiendo nosotros. ¿Qué es para nosotros la disciplina? ¿Dar sentido a qué? ¿O solamente disciplina es cumplir órdenes? ¿En qué sentido estamos nosotros realmente posicionados para eso? Y por eso el hijo o la persona que tenemos a cargo va asumiendo también esos roles, es decir, un poquito como que se va imitando la cosa, ¿cierto? Y se va generando un eco importante desde allí. Bueno, me voy a permitir por acá, no sé si alguien más quiere levantar la mano, está bien, por aquí tengo a Jenny Constanza, ¿me permites? Entonces Jenny leer, dice, pienso que superar la codependencia sin sentirse culpable o que se está haciendo egoísta y desarrollarse de una manera sana hasta lograr un equilibrio en el cuidado. Es importante el perdón, el perdonarse a uno mismo por aquellos errores cometidos en la crianza y los roles que se asumieron que nos afectaron a nosotros como codependientes o a los dependientes, perdonar a quienes consideramos culpables de las situaciones vividas. Muy bien, Jenny, porque el hecho de perdonar es que nosotros ya tomamos otra posición, ¿cierto? Y es la posición de autocuidado. El autocuidado es siempre darse cuenta qué está pasando contigo, o sea, si hay tristeza, si hay desolación, si, si hay desesperanza, entonces aprender a vivirlo desde ahí, ¿cierto? Desde el vacío, porque siempre estamos nosotros pendientes de hacer cosas y de llenar vacíos, ¿sí? Sino que no dejamos transitar realmente la emoción. Si es la rabia, bueno, realmente cómo vamos a aprender a gestionar esa rabia, o si es la tristeza, ¿cierto? Pocas veces nosotros nos sentamos realmente a pensar desde una pausa activa cómo realmente yo estoy evolucionando esto. Y si el hijo ha adoptado, ¿sí? Y está aceptando ese rol como un patrón de crianza. Entonces él siempre va a tener a la mano elementos de juicio para criticar y para condicionar esa posición de padre. Ya no es una relación de padres donde es absolutamente vertical, sino que donde nos vamos a permitir ser psicoflexibles en términos de diálogo, en términos de acuerdos para la familia. Por eso les digo que cada familia es absolutamente diferente, ¿cierto? Y en esa riqueza, en esa diversidad de tener tantos hijos en casa o de ser tantos en casa, los, están los hijos, están los abuelos o pueden haber tíos, etcétera. En esa diversidad es donde realmente tenemos que encontrar la riqueza, no el conflicto, ¿sí? Y si hay un conflicto, pues genial, porque podemos echar mano de los recursos que hasta ahora hemos construido entre todos, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Tiene algo para mencionar? ¿Algo que quiere acotar? ¿Quiere complementar? No sé si han levantado la mano, no alcanzo a verlos a todos. O pueden escribir por el chat también si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, eh, si alguien quiere evaluar, por favor, el espacio que tenemos
el día de hoy respecto al tema, respecto a los conceptos que hemos manejado, si ustedes los comprenden, si he sido clara, si quieren que ampliemos sobre algún aspecto que para ustedes sea llamativo, pues también porfa lo pueden decir en este momento, que es un poco como ya el cierre de la sesión que tenemos ahora. Pues cuando no hablan, podemos creer que está muy claro o que realmente no hemos entendido mucho. Qué pena, es que como yo no entiendo muy bien qué pregunta me hiciste. Lo dejaste en el chat. Eh, qué pregunta sería? Y qué pena, no encuentro la pregunta. Creo que dice que es cómo dejar, dice, buenas noches, cómo dejar esas situaciones que queremos resolver, las dificultades de nuestros hijos y siempre las estamos justificando. Ah, ok, bueno, es una pregunta, ¿cierto? O no sé, es una afirmación, pues yo lo tomaría como una afirmación. ¿Cómo dejar esas situaciones que queremos resolver? Primero que todo, pues hablando de ellas, ¿sí? Siendo honestos con nosotros mismos. Si en ti hay una rabia por la crianza que recibiste, por alguna manera en la que en algún momento te llamaron la atención tus papás, etcétera, o los cuidadores que tenías en ese momento, es aprender a ser honesto contigo mismo y decir, bueno, a mí no me gustaría que me ridiculizaran de esta manera, hacerse cargo de eso, de las cosas que en algún momento viviste cuando eras niña o cuando eras niño, y si finalmente eso ahora se está repitiendo nuevamente con la crianza o el cuidado que tienes, ¿sí? Justificar es precisamente que no le paramos bolas y siempre estamos diciendo, ah, bueno, sí, esto como que es importante, pero lo podemos dejar para más tarde. O definitivamente me ocupo de otras cosas, como cuáles cuestiones que tienen que ver con las condiciones académicas del hijo, por ejemplo, con las condiciones económicas del hogar. Me ocupo de otras cosas que, claro, me roban toda la atención, me roban toda la energía. Entonces, cuando quiero hacerme cargo de mis emociones, pues ya estoy desgastado, desgastada, estoy cansado, estoy realmente agotado, ¿cierto? Para pensar en lo que realmente para mí es importante. Esto a veces sucede mucho pues con hijos o con personas que son bien adultas y que los padres, por ejemplo, refieren eso. Yo he estado insistiendo con esto hace 10 años, pero no vemos el cambio o el cambio es mínimo, etcétera. Entonces, claro, se van desgastando en unas condiciones externas a la relación. Y digo externas porque nos ocupamos a veces de parecer y no de ser. Si realmente hay un conflicto interno, hay que empezar por reconocerlo de manera honesta y de decir, bueno, si el tema de nosotros es comunicación, si el tema de nosotros es límites, ¿hasta cuándo yo pues voy a permitir que esto siga dañando o sea, mi alegría, mi autocuidado, mi paz, mi tranquilidad? Independiente de que seas mamá o de que seas un cuidador o que seas un papá, es importante que también tengas una posición la que vas a regular precisamente pues esas emociones y esas condiciones de estar siempre haciendo cosas para el otro y generando expectativas siempre en el otro. La búsqueda de aprobación, eso es una cosa que tenemos que aprender a revisarnos todos, porque siempre estamos buscando aprobación en el otro, siempre. Inclusive se vuelve tan repetitivo que lo pasamos por alto y se vuelve supremamente natural en las conversaciones que tenemos con el otro. Digamos, cuando compartimos una cuenta bancaria. Entonces, la esposa asume un poco la esposa puede asumir, digamos, algunas situaciones de irresponsabilidad del esposo y pues no pasa nada, como somos pareja, entonces entre los dos nos cuidamos así. Yo le cubro sus cosas y él me cubre las mías, etcétera. Y esos amalgamientos es lo que a veces se va generando como pesadeces y se van enquilosando en la relación y no dejan fluir realmente las responsabilidades que cada uno debe asumir en su momento. O en su momento, por ejemplo, si hay que corregir al hijo, bueno, el padre debe tener unas maneras claves, ¿cierto? La mamá tiene otras maneras y es importante que se hablen desde ahí, ¿cierto? Antes de entrar, digamos, al diálogo con el hijo, bueno, tú de qué vas a hablar, cuál va a ser tu posición, ¿cierto? Porque pues el hijo va a esperar que es solo coherencia.
Y desde esa coherencia es que él realmente va a aprender y va a tomar iniciativas para su vida y va a decir, bueno, ustedes ya tomaron la decisión, la que sea, ahora sigo yo tomando decisiones, ¿cuál es nuestro acuerdo? Y es un compromiso entre todos, ¿sí? Bueno, si alguien no tiene más preguntas o alguien pues no quiere comentar nada más, si les parece que está bien, alguien, por favor, si puede tomar la iniciativa y puede evaluar el espacio en este momento, algo corto, y con eso pues ya terminaríamos la sesión del día de hoy. Entonces, porfa, me regalan la evaluación, cualquiera de ustedes. Puede ser por chat también, o si quieren activar el micrófono o levantar la mano. Buena tarde. Bueno, soy Lina Buitrago, mamá de Daniela Marín. Me parece que es interesante el espacio porque de verdad uno durante todo el periodo de crianza e incluso en su vida puede incurrir en este error sin percatarse. Es decir, a veces puede haber algo puntual que es lo que hace analizar que uno de pronto pues cometió ese error y puede hacer correctivos, pero también puede pasar de largo y es donde siga uno haciéndolo repetitivo. Ujú. Así que me parece que es un tema importante y como todos los que tratan semana a semana, pero sí de análisis porque es como debe estar uno también en permanente auto, autoanálisis, digámoslo así, para Sí, poder, para poder también estar como detectando que haya algún mal comportamiento de parte de uno, sí, es creería yo. cierto. Es cierto, a veces el ejercicio de autoobservación cuesta. Estamos hablando de tiempo y hablamos de dedicación también, porque cuesta pensarse uno mismo y cuesta viajar hacia adentro y encontrar cosas que a veces no te gustan. Y estamos acostumbrados que lo que no nos gusta, como que mejor hagámoslo de ladito o pasemos rápido para que no duela mucho. Entonces no estamos acostumbrados a transitar por el dolor, por el odio, por el abandono, por esas situaciones que a veces realmente nos vamos como acomodando y creemos que está todo bien, ¿cierto? Entonces los invito para que hagamos el ejercicio de autoobservación para ustedes mismos, ojalá lo puedan socializar con sus parejas y por supuesto con sus hijos o con las personas que tengan allí cercanas en su familia. De verdad, muchísimas gracias para Medicol y para todos nosotros como equipo de trabajo. Es una alegría tenerlos a ustedes cada martes. Es un gusto realmente poder comentar desde nuestra experiencia lo que estamos encontrando, lo que estamos detallando. Esto no es nuevo porque es una cosa que compartimos todo el tiempo también, no solamente a nivel interno, sino también con nuestros usuarios, en nuestras terapias, en nuestros grupos y por supuesto en las terapias de familia. Así que un fuerte abrazo, muchísimas gracias por la escucha activa y muchas gracias por la participación. Que tengan una excelente noche. Me alegra mucho escucharlos y sentirlos cerca. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas Gracias, gracias. Lorena. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz noche. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Dios los bendiga y muchas gracias, doctora. Fijo ahí. Ok. Ya.